En el norte de Japón hay lugares como este, que casi nadie visita. Y no porque no tengan nada, sino porque simplemente están fuera del mapa. Aquí no hay turistas, no hay ruido. Y a ratos, ni siquiera hay gente. Hace menos de una hora estaba rodeado de ruido, gente, movimiento, y ahora es esto, silencio. El día de hoy me encuentro en un pueblo al norte de Japón en donde casi no vive gente, ya que quiero averiguar cómo es que realmente la gente vive acá. Hokkaido, al norte del país, se desarrolló hace poco más de 100 años, con un objetivo claro: crear vida donde antes no la había. Agricultura, comunidades pequeñas y pueblos como este, el lugar que ahora es un pueblo agrícola. Campos de arroz, calles tranquilas y una vida que se mueve mucho más lento. Aquí viven menos de 2.500 personas, y eso se nota, porque cada vez hay menos gente y la mayoría de los que quedan llevan toda su vida en este lugar. Son las 2 de la tarde y literalmente no hay nadie, o sea, nadie caminando. Detrásito mío está una estación de policía. Yo me imagino que aquí no deben haber más de 3 policías para todo. Este pueblo es demasiado pequeño. Mucha gente joven se va, buscan oportunidades en ciudades más grandes y poco a poco estos pueblos comienzan a quedarse atrás. Al final se ven unas personas conversando. Son abuelitos que viven aquí y forman comunidades. Es raro porque no se siente abandonado, pero sí se siente vacío. Y mientras más camino, más raro se siente esto. Caminar por estas calles de verdad que se siente demasiado relajante. No hay nadie caminando. Muchas de las casas que ves están vacías o simplemente parecen detenidas en el tiempo. Algunas llevan años así y no es difícil entender el porqué. Cada vez vive menos gente aquí y muchas de estas casas pertenecían a familias que hoy ya no están. Y mientras más miras, más te das cuenta de algo. No es abandono como tal, pero sí se siente como si el tiempo avanzara más lento aquí. Pero no todo es así. Igual hay partes más nuevas, casas más modernas, autos. ¿Y hay gente viviendo ahí? Se nota que hay gente aquí viviendo, aunque todo sigue bien tranquilo. No hay mucho movimiento, pero claro, esto no es una ciudad. Una de las cosas que más les quería mostrar era un restaurante local, de comida local, pero está todo cerrado. No pude encontrar nada abierto. No hay muchas opciones aquí y hoy literalmente todo está cerrado. Creo que eso también dice bastante de cómo es la vida en un lugar así. Y fue en ese momento cuando empecé a entenderlo mejor. Estoy enfrente de una cadena de supermercados súper local, súper chiquitita, así que vamos a ver qué nos podemos encontrar por acá. Es chiquitito, pero tiene de todo. Igual me llamó la atención que es un poco más caro que un súper grande. Pero claro, tampoco hay muchas opciones acá. Al final, es esto lo que mantiene funcionando lugares así. Y fue después de esto que todo empezó a tener más sentido. También hay espacios como este, un templo en medio de la nada. Aquí es donde realmente se siente la diferencia. Aquí todo baja el ritmo, el sonido cambia, el tiempo se siente distinto.
Hay algo en estos lugares que te obliga a parar un segundo. Estando acá, cómo se siente mucho esa vibra, una vibra tranquila, una vibra de paz, como que te obliga a calmarte un poco, a mirar a tu alrededor, a ver qué es lo que podéis encontrar. Se siente demasiado, demasiado tranquilo aquí. Y pensar que este lugar está en un pueblo remoto, que la ciudad más cercana está a 2 horas, te hace pensar aún más en eso. En este tipo de lugares es cuando uno se detiene a pensar mucho más de lo normal porque está todo en silencio. Y hay algo más que terminé encontrando acá. Caminando por acá me encontré con este cementerio. Y la verdad me dejó reflexionando un poco. No es algo triste, pero sí te deja pensando más que nada. Porque al final todo está conectado. Este pueblo sigue siendo lo que es por las personas que pasaron por acá. Y creo que esto es lo que la mayoría nunca llega a ver. Porque cuando uno piensa en Japón, piensa en ciudades llenas, en luces, gente por todos lados. Pero Japón también es esto. Lugares tranquilos, calles vacías, pueblos donde la vida pasa mucho más lento. Y no es que estén vacíos, es que están llenos pero de otra forma. Hay gente viviendo acá, historias, rutinas, una vida completa que simplemente no se ve. Y creo que eso es lo interesante, que hay un Japón que casi nadie muestra. No porque no valga la pena, sino porque no es lo típico. Pero cuando vienes a lugares así y te das cuenta de que hay mucho más que solo lo turístico, y que estas partes también forman parte del país. Esto no es lo que muchos imaginan de Japón, pero es parte de su realidad y vale la pena mostrarlo.